No lo mataron. A mi papá lo torturaron, igual que a mi hermano. Tirada en el asiento de atrás del auto, con los ojos vendados, con las manos atadas atrás. Consiguieron una ley que llamaron de punto y final, otra de obediencia debida y por último el indulto. De esa forma los militares argentinos se blindaron legalmente. La responsabilidad por el exterminio de miles de personas debía quedar enterrada junto a sus víctimas. Entre ellas había 600 españoles, suficientes para que un juez, Baltasar Garzón, acuse a los militares de genocidio y terrorismo. Abierto en Canal recorre hoy los caminos marcados por el sumario. Contra la pretensión del juez, los sectores más ligados a la derecha española y argentina, apoyándole las madres de las víctimas, que ven en la causa la única posibilidad de ponerle a la historia un punto y seguido. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. El golpe de Estado de 1976 ha sido el último, pero no el único que han protagonizado los militares en Argentina. En 7 décadas, las Fuerzas Armadas de aquel país se han levantado casi 20 veces contra la Constitución y la sociedad civil. Esta injerencia sistemática ha desvirtuado el concepto que tienen los ciudadanos del papel que deben desempeñar las Fuerzas Armadas. También ha abonado el terreno para que una parte de la sociedad admita la impunidad de los militares. En el 76, la presión de los trabajadores y de otras clases sociales por modernizar el país alarmaron a los sectores más privilegiados, que llamaron a las puertas de los cuarteles. En aquellos momentos, en Argentina, la mayor parte de la población abogaba por cambios progresivos y pacíficos. Sin embargo, algunos grupos guerrilleros aislados recurrían sistemáticamente a la violencia. Esa violencia fue el principal argumento que utilizaron los militares para intervenir. En marzo llevaron a cabo el golpe de Estado más cruel del siglo. Esta especie de guerra santa desatada por los ejércitos y por los cuerpos de seguridad argentinos contra la población civil contó con la bendición de los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica. El anticomunismo visceral y el antisemitismo que profesaban y aún profesan los militares fue la ideología política en la que se envolvió el golpe de Estado. Soporte ético e ideológico de aquel ejército argentino de 1976, que dio el trágico golpe militar del día 24 de marzo de aquel año. Yo diría que básicamente se nutría de 2 o 3 elementos fundamentales. Primero, eran unos militares absolutamente imbuidos de la doctrina de seguridad nacional, lo que se llamó la doctrina de seguridad nacional. Los conceptos de el enemigo interior, el izquierdismo, no ya el comunismo, sino el izquierdismo como mal absoluto, el enemigo interior en virtud del cual todo individuo simplemente izquierdista o progresista era acusado de ser comunista y como tal podía ser reprimido en el ámbito de la lucha contra la subversión. Por una parte eso. Por otra parte también un desprecio sistemático, tradicional, del militar argentino
hacia la clase política civil. La convicción de que las autoridades civiles son ineficientes, y lo digo con harto fundamento porque tuve oportunidad de entrevistarme con muy numerosos jefes militares argentinos de todas las líneas que existen en aquel ejército, y por lo que se ve, sin la más mínima duda, en los documentos que ha ido produciendo ese ejército, sobre todo en los años 60. Ahí se aprecia con toda claridad ese desprecio hacia una clase política civil ineficiente, cuyo poder hay que sustituir todas las veces que resulte necesario sin el menor escrúpulo, ¿no? Ese concepto estaba muy arraigado. Habría que añadir incluso un tercer factor, que es un catolicismo enormemente reaccionario, totalmente preconciliar, muy antiguo, que ignoró por completo los contenidos del Concilio Vaticano II y que produjo documentos absolutamente increíbles. Estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hubo una respuesta frontal a los militares. Vino de un grupo de mujeres, madres de desaparecidos a las que la búsqueda de sus hijos dio el valor suficiente para plantarle cara al terror. Madres de Mayo para unos, locas de la plaza para los cómplices de la Junta Militar. Fueron y son un símbolo de dignidad y de valor. Aún hoy piden justicia. Me secuestran a mí por la misma razón que secuestraron a 30.000 compañeros. La dictadura militar no se dirigió, como fue su excusa, a poner orden, a acabar con el caos y a acabar con las organizaciones armadas, sino que directamente se dirigió a los sectores, digamos, contra el pueblo argentino en general y contra sus organizaciones populares, tuvieran las características que tuvieran. Vamos, el objetivo de la dictadura militar no era poner orden en una casa caotizada, sino realmente reformular, de acuerdo al nuevo modelo de acumulación que se imponía a nivel mundial, que imponía el capitalismo. Ese era el objetivo de la dictadura militar, y para poder imponer y cumplir con ese objetivo era necesario realmente desarticular toda forma de organización popular. Dentro de ese marco es que fui secuestrada yo, de la misma forma que miles de compañeros. Cuando salgo de trabajar, me están esperando afuera. Es una calle muy importante, donde todo el tránsito para la zona sur pasaba por allí. Cortaron el tránsito con varios vehículos, desviaron todo el transporte público, que era muy numeroso, un sábado a mediodía. Y de esto me cuentan después compañeros, me cuenta la gente del kiosco de periódicos que había allí y demás, donde en definitiva cuando salgo me agarran, me tiran algo sobre la cabeza, yo me resisto, me golpean, bueno, todas las cosas habituales. Una cosa que merece destacarse es que muchos compañeros míos se tiran a ayudarme, a tratar de sacarme la mano de esta gente que estaba, por más que portaba armas, algunas armas largas, incluso estaba todo de civil, los autos eran todos civiles, y bueno, tienen que poner a mis compañeros contra la pared, amenazarlos con matarlos, golpearme mucho a mí hasta que me pueden introducir en un auto, en el piso del auto, me tapan con mi campera en ese momento, era invierno, entonces me la echan encima, cosa que no puedo ver nada, me ponen los pies encima, me siguen golpeando, y rápidamente, a gran velocidad, salen hacia un lugar que después pude identificar, que estaba en el camino a lo que es el aeropuerto internacional de Seiza, en Buenos Aires, en la avenida Richieri y Camino de Cintura, un predio que es del Servicio Penitenciario Federal. Y bueno, me llevan allí, inmediatamente comienzan a torturarme. Cuando me detuvieron el 4 de abril del año 77 y encerrado en los tubos, estuve 32 días encerrado en un calabozo del tamaño de este escritorio, más alto, pero este tamaño, a oscuras, sin ninguna posibilidad de defensa,
Y cuando abrieron la puerta pude ver en la pared muchas inscripciones, insultos, oraciones, nombre de los clubes de fútbol. Pero lo que más me impresionó en la pared fue con la sangre de una de las víctimas, no sé si hombre o mujer, pero de un hermano o hermana, que había escrito con su misma sangre en la pared: Dios no mata. Y yo creo que este Dios no mata ponía ahí el clamor de todo un pueblo. Simplemente lo que reclamábamos era el derecho de verdad y de justicia. 340 campos de concentración, 340 lugares para ejercer la tortura y el asesinato con total impunidad. En sus paredes han quedado grabadas las palabras de miles de desaparecidos. Comisarías, cuarteles, escuelas militares, hospitales. Aquí dejaron su último rastro muchas de las víctimas del genocidio. Nadie se molestó siquiera en borrarlo. En el campo de la técnica se apoyaron en dos fuentes fundamentales, que fueron las enseñanzas de la Escuela de las Américas, las enseñanzas que impartía el ejército norteamericano a todos los ejércitos latinoamericanos, que incluían técnicas de interrogatorio bajo tortura. Ese era uno de los elementos que sistemáticamente se metían en aquellos cursos. Y también tomaron como base la doctrina contrainsurgente del ejército francés, que aplicó el ejército colonial francés, que aplicó en la guerra de Indochina y en la guerra de Argelia, y que también incluía la tortura masiva como método que ellos consideraban imprescindible en la lucha contra la subversión. Esos fueron los grandes elementos que nutrieron doctrinalmente y operativamente a la represión desencadenada durante los 7 años y medio de la dictadura de las juntas. A madrugada, todo hasta 6 de domingo, vinieron a mi casa a decirme lo que había pasado. Fue muy tremendo. Yo pensé que buscaba sangre, pensé que por ahí había algún ferido, estaban muertos. Ese foi o lunes. O martes xa estaba no consulado dicindo que me había pasado. Meu fillo, como español, ten dereito a que o Estado español, non o goberno, porque os gobernos poden ser calquera, pero o Estado español sempre vai ser o Estado español. Así que tiña dereito, igual que eu como migrantes, a que o Estado español se preocupara por nós, pero dixéronme que levara todo por escrito que lles estaba contando. Así que volví na casa, coa miña filla, fixemos o escrito dos feitos que se habían producido na casa do meu fillo, e volví outra vez a consulado a levalo. E bueno, e xa de aí seguín de un lado para outro. Xa non me acordo cantos parteles, cantas comisarías, cantos lugares anduven, porque é moito, sei que foi moito, pero a Plaza de Maio fomos porque íbamos a presentarlle aos asesinos que estaban aí nesa casa rosada, facíamos documentos petitorios e íbamos a presentalos. As rondas de Maio salieron de casualidade, porque como estábamos en estado de sitio, as nais, 3, 4, 5, 6, 7 fomos as primeiras, sentábamos nun banco. Entón viña a policía, como nos viña moi apiñadinhas aí, decíanos, circulen, circulen. E foi cando nos empezamos a circular ao redor da pirámide de Maio. O sea que, se eles souperan que con ese circulen, circulen, estaban formando un movimento que hasta o día de hoxe se sigue e que se fixo, desgraciadamente, famoso e popular no mundo inteiro, que fomos nós. Fui das primeiras 14 nais que estuvo dando esa ronda polo circulen, circulen. E cando fixemos a marcha da resistencia, que son 24 horas na Praza de Maio, éramos 17 mulleres nada máis esa noite. Quedamos 17 nais rodeadas de policías, armados hasta os dentes, con tanquetas, con camións nas esquinas, ou sea que estábamos sitiadas. Pero seguimos toda a noite na praza, 17 solas. Ellos manejaron un espíritu de cuerpo absolutamente basado en garantizar la impunidad.
y pusieron en práctica lo que se llamó el Pacto de Sangre. Hay muchos testimonios de muchos de los campos clandestinos de detención y de tortura y de exterminio, en los cuales pues se pudo ver a altos jefes militares que participaban en las ejecuciones, y sobre todo el turno para implicar al mayor número posible de oficiales, con la idea de que no quedara ninguno con las manos limpias que luego pudiera acusar a los demás. Esto quedó muy bien reflejado en la frase del mayor Ernesto Barreiro, uno de los principales represores del campo de la Perla, cuando dijo: de aquí solo van a salir limpios los oficiales que se gradúen en el colegio militar el año que viene. Como diciendo, todos los que aquí están, menos los que salgan el año que viene, van a verse implicados en esto. Eso refleja ese concepto del espíritu de cuerpo basado en garantizar la impunidad a base de implicar al mayor número posible de individuos. Otra manifestación de ello fue el famoso capitán Escilingo, que dentro de ese turno rotatorio para implicar a todos los oficiales, a él le tocó 2 veces participar en los llamados vuelos de la muerte. Por tanto, esos fueron los 3 grandes fallos en el campo de la moral militar. En el campo de la disciplina, obediencia ciega; en el campo del honor, desvinculación total de los derechos humanos; y en el campo del espíritu del cuerpo, buscando únicamente la impunidad. El espíritu del cuerpo como defensa cerrada y hermética de la impunidad fundamental. 7 años. Durante ese periodo la sociedad civil argentina simplemente desapareció. La junta militar maniató al país y de esa forma, con las manos atadas a la espalda, arrojó a muchos de sus ciudadanos al Río de la Plata. Lo llamaron vuelos de la muerte. El juicio que merecían estos hechos no llegó a celebrarse. Raúl Alfonsín, el primer presidente civil tras la junta, lo intentó, pero las presiones de los militares lo impidieron. Luego, con Carlos Menem al frente del país, llegó la amnistía y la impunidad. Sin eufemismos, digo claramente: delinque quien vulnera la Constitución Nacional, delinque quien imparte órdenes inmorales, delinque quien cumple órdenes inmorales, delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales. La comprensión de estos aspectos esenciales hacen a la vida republicana de un Estado. Y cuando ese Estado peligra, no es el ejército la única reserva de la patria. Palabras dichas a los oídos militares por muchos, muchas veces. Quedan por esclarecer demasiadas cosas. ¿Cuándo y cómo murieron las víctimas de la dictadura? ¿Dónde están enterrados sus cuerpos? ¿Qué ha sido de muchos de los niños nacidos en cautiverio cuyos padres fueron secuestrados o asesinados? Ni siquiera se sabe si han muerto o viven con otra identidad. Se desconoce el paradero de las fortunas robadas a las víctimas o las empresas creadas por los militares con el dinero procedente de la represión. Muchas preguntas a las que hay que buscar muchas respuestas. El caso, cerrado para la justicia argentina, se abre ahora desde España. Sumario 19/97, juzgado número 5, Audiencia Nacional. Soy miembro en España de una Asociación Argentina de Derechos Humanos que existe del año 1989 y que se constituyó precisamente en ese año, porque en ese año se produjeron los primeros indultos que determinaron que el proceso de la impunidad que se había iniciado con la ley de punto final y obediencia de vida llegaran prácticamente a su conclusión, que se produce un año después, en 1990, con los indultos que se dan a la Junta de Comandantes. Por tanto, es nuestra vocación como asociación, tanto desde el punto de vista del grupo, del colectivo que la integra, como cada uno de nosotros individualmente, la lucha contra la impunidad por los derechos humanos. Cuando Carlos Castresana, en representación de la Unión Progresista de Fiscales, efectúa la denuncia que inicia este proceso extraordinario, él, sin saberlo, estaba interpretando la voluntad de muchísima gente, y como consecuencia de esto nosotros rápidamente nos personamos en la causa, nos relacionamos con Carlos precisamente y tratamos de aportar todo lo que está en nuestras manos para favorecer el desarrollo del proceso, ¿no? Esto nunca ha sido una iniciativa de carácter personal o individual, sino que ha sido la iniciativa de un grupo de fiscales españoles que estamos convencidos de esos principios y que hemos decidido no solamente defenderlos desde un punto de vista
puramente retóricos, sino intentar darles una aplicación práctica. Los clientes de mi estudio son actualmente la mayoría de los involucrados ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional a cargo del doctor Baltasar Garzón. Por razones de secreto profesional me voy a excusar de revelar la identidad de todos mis clientes. Solo les puedo decir que en representación del general Suárez Mason, excomandante de la Zona 1, he planteado una excepción de falta de jurisdicción internacional a efecto de que el juez Garzón se excuse de seguir interviniendo en hechos que entiendo que son de la exclusiva competencia territorial de los tribunales argentinos. Los cargos formulados por Garzón son terrorismo y genocidio, que desde ya le adelanto son inaplicables al caso, al fenómeno que se dio acá en la República Argentina. Bueno, yo fui uno de los primeros testigos de presentarme ante el juez Garzón. Una, porque si bien nací en Argentina, soy también ciudadano español, justamente de Galicia, del Pollo, y entonces estoy ejerciendo un derecho que lo podría ejercer cualquiera de ustedes en cualquier parte del mundo, porque todo Estado tiene una responsabilidad, que es velar por la vida y la seguridad de sus ciudadanos, incluso aquellos ciudadanos que viven en ultramar. Yo tengo presentada una demanda por la desaparición de mi hija, igual que por primera vez mi nieta Carla presenta ella su denuncia por la desaparición de su mamá. Entonces, creo que es muy importante, más allá de todos estos entresijos que hay ahí un poco extraños, lo que sí está saliendo cada vez más es una cantidad de folios y folios probatorios de todo lo que ha pasado en la Argentina, que yo con toda honestidad creo que es invalorable, ¿no? Y por otro lado, bueno, la seguridad, la honradez, prueba tanto, digamos, del señor Garzón, el juez que tuvimos en suerte que nos tocara en el juzgado de la Audiencia Nacional, como la gente que colabora con él. No hay que olvidar, y quizá mucha gente no sepa, que él, para determinados casos concretos, sobre todo para el tema de Abuelas de Plaza de Mayo, de la cual me honro siendo su representante en España, nombró una comisión investigadora, compuesta por 14 personas muy idóneas, tanto en el tema psicológico, jurídico, o sea, muy importante, y que están cubriendo, digamos, o cumpliendo una labor muy meritoria y que dará sus resultados. El cautiverio duró 3 meses, yo estaba embarazada de 6 meses y medio cuando me llevaron. Así que mi hija nació en cautiverio y además mi parto es una muestra de lo que eran capaces estos asesinos, ¿no? Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Las compañeras, como siempre, detrás de la reja pidiendo ayuda, gritando cabo de guardia, cabo de guardia. De pronto entran los guardias, me atan las manos muy fuertemente atrás, es decir, refuerzan la atadura que yo ya tenía, refuerzan también la venda que tenía sobre mis ojos, me meten a un coche en la parte de atrás y salen de la comisaría quinta como locos a toda velocidad. El parto se aceleraba y bueno, finalmente en esas condiciones, tirada en el asiento de atrás del auto, con los ojos vendados, con las manos atadas atrás, nació Teresa. Nació casi milagrosamente bien, era lógicamente muy chiquita porque los últimos 3 meses yo había comido nada, o casi nada, una vez cada 2 días, cada 3 días, una sopa con alguna papa, con algún hueso de pollo y nada más. Y allí quedó Teresa colgada del cordón umbilical. Yo no la podía agarrar porque yo tenía las manos atadas atrás. Sacaron un trapo sucio de la gaveta del auto. Recuerdo el ruido cuando desgarraban el trapo y con ese trapo ataron el cordón umbilical y estuvimos detenidos lo que demoró este trámite, ¿no? Y no se animaban a tocarla a Teresa. En realidad, a pesar de todo, yo me di cuenta que tenían mucho miedo.
Tenía mucho miedo porque es una paradoja, pero eran muy cobardes, y ellos estaban asustados del parto, de mí, de que yo no gritara, que no me muriera, es decir, del valor, de finalmente el valor que uno tiene, ¿no? Aún frente a la muerte, aún frente a los asesinos, y eso a ellos les da mucho miedo. Me llevaron a otro pozo de detención que se conoce con el nombre de Pozo de Banfield. Allí me esperaba el tristemente célebre torturador y médico Vergés, a quien yo ya había conocido por el parto de otras compañeras. Él cortó finalmente el cordón, esta vez sí con un bisturí, era médico y es médico obstetra por otra parte. Inmediatamente me ordenó que me levantara, le ordenó a los guardias que trajeran baldes de agua y trapos de piso, y tuve que limpiar la camilla cuidadosamente, que había ensuciado con sangre, recoger la placenta del piso y baldear todo el piso. Todo esto desnuda, rodeada por ellos y soportando sus bromas, sus amenazas, sus patoteadas. Y recién después de todo eso, bueno, pude agarrar a Teresa, ¿no? Que por supuesto estaba desnuda, sucia. Y en ese momento sí me descontrolé y los insulté mucho. Este fue mi parto. La causa abierta en España no es más que consecuencia de una larguísima lucha, heroica lucha, una lucha apopésica llevada adelante por un sector muy importante del pueblo argentino, cuyo símbolo universal son las abuelas y la madre de Plaza de Mayo. En este sentido, no hubiera existido la causa judicial en España, no hubiera existido un Carlos Castresana, no hubiera existido un juez Garzón, no hubieran existido los que estamos movilizando esta causa si previamente no hubiera existido este inmenso movimiento contra la impunidad y por la dignidad del ser humano que existe en Argentina y que lo que busca es que finalmente se haga justicia. Los caminos para hacer justicia son lamentablemente difíciles en la época en que vivimos, pero no han logrado impedir el olvido, no han logrado impedir la potencialidad y el afán de seguir luchando, y en este sentido lo que se persigue es la condena de los criminales. Condena que se podrá hacer efectivo con penas privativas de libertad, o condena que se podrá hacer efectivo, si esto no es posible, a través de la condena social y la condena internacional. La causa abierta por el juez Baltasar Garzón ha ido cobrando fuerza a lo largo de la investigación. Con la comparecencia del excapitán de corbeta Adolfo Estilingo, llegan a España las primeras declaraciones de uno de los asesinos, ahora arrepentido. A ellas se unen las informaciones aportadas por las víctimas de la represión y por las organizaciones de derechos humanos. Resultado, avance de las diligencias procesales y órdenes internacionales de captura dictadas por Garzón contra los militares argentinos imputados. Las autoridades de ese país se niegan a colaborar con la justicia española. ¿Por qué lo que ocurrió en Argentina es perseguible en otros países? Pues porque no se trata de hechos violentos, concretos y aislados, sino que se trata de una política de exterminio y de persecución indiscriminada contra sectores enteros de población. Eso es lo que hace que sea perseguible en otros países. Cuando hablamos de genocidio, hablamos de la destrucción, en este caso parcial, de un grupo nacional. Alguien en la comunidad argentina decidió que había todo un colectivo de personas que estaban sobrando, que tenían que ser eliminadas. Por lo tanto, cuando el Convenio de Genocidio de 1948 establece la persecución internacional de estos crímenes, es porque entiende que debe establecerse una protección suplementaria a la que ya existe en los códigos penales. Porque no se eliminan las personas con nombre y apellidos en la manera o en la medida en que se quiere destruir a esa persona en particular, sino porque se decide de una manera global, de una manera premeditada y de una manera organizada hacer desaparecer a toda una serie de personas por un conjunto de características que las agrupa, con independencia de si ellas en particular tienen esa voluntad de estar agrupadas. Por lo tanto, lo que es la destrucción sistemática y ordenada de grupos enteros de población en atención a unas determinadas características es lo que definimos como genocidio, es lo que la comunidad internacional ha querido perseguir más allá de las fronteras. Lo que considero inadmisible, si bien podemos soportar que las Fuerzas Armadas han sido juzgadas por comisiones especiales a raíz de la legislación alfonsinista, por leyes aplicadas retroactivamente,
pero no podemos concebir la injerencia de un tribunal extranjero porque sería someter las instituciones nacionales a los imperios de la globalización imperial, a los dictados de la globalización imperial. Considero que el juez Garzón se está manejando con el criterio de las potencias imperialistas. Es más, estamos estudiando actualmente, que yo considero particularmente que Garzón está incurriendo en el delito de prevaricato o prevaricación, previsto expresamente en el Código Penal Español, creo que en el artículo 446. Es decir, que me han encomendado ahora mis asistidos, le anticipo con exclusividad una demanda judicial contra el Reino de España por la mala praxis del doctor Garzón y contra el doctor Garzón a título particular por los daños y perjuicios que nos irroga el hecho de que esté oficiando a la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, impidiendo la libre salida de territorio argentino de mis involucrados. Estamos preparando una demanda judicial en ese sentido. Me parece importante destacar en este sentido que este procedimiento no se está haciendo ni contra el gobierno ni contra el Estado argentino. Este es un proceso que tampoco está hecho por España, por el Estado español. Es un procedimiento que está hecho por un tribunal de justicia que está instalado en España, como podría estar instalado en otro país del mundo, y en la persecución de criminales de derecho internacional. Es decir, no se está atacando aquí ni siquiera las leyes que han dejado impunes a los genocidas. Se está diciendo que estos personajes han cometido crímenes contra la humanidad que deben ser perseguidos internacionalmente y que hay un tribunal dispuesto a juzgar estos crímenes como así se le ordena la normativa del derecho internacional. Por tanto, es absolutamente injustificable la posición del gobierno argentino pretendiendo de que esto sería una especie de injerencia en los asuntos internos de Argentina. Desde este punto de vista, el procedimiento ni siquiera cuestiona, aunque sean manifiestamente cuestionables y legítimas, las leyes de la impunidad. Simplemente se dice, si estas leyes han dejado impunes a estas personas que deben ser castigadas, no se puede impedir a un tribunal que asume precisamente la defensa de los derechos humanos el que lo juzgue, ¿no? Por ende, la actitud del gobierno es absolutamente incomprensible y solamente se explica en el marco de la complicidad que tiene con los criminales. Ventas a unos 200 kilómetros de donde residíamos. Él acostumbraba a llamar todas las noches informando la gestión que había hecho sobre las rentas y cobranzas. El día 13 de septiembre perdemos contacto con él, no vuelve a llamar, entonces hay una gran preocupación por mi padre y todos nosotros. Son momentos de mucho miedo, de mucho terror, donde la gente desaparece y la matan por cualquier lado, en la calle, en un autobús, donde venga. Entonces tenemos noticias de que mi hermano ha sido visto trasladado de una oficina a otra en jefatura de policía. Mi padre recurre a un amigo en aquel momento que era comisario inspector, le cuenta lo ocurrido y se traslada con él a jefatura de policía. Él lo deja esperando a mi padre, entra en una oficina y cuando sale le dice que efectivamente mi hermano ha estado ahí, pero que no sabe dónde ha sido trasladado. El 10 de noviembre, todas las viviendas de los integrantes de la familia son allanadas por fuerza del ejército y de la policía. Cuando llegan a la casa de mi padre y mi madre, le dicen que vienen de matar a mi hermano Palmiro. Hay mucha desesperación, según nos cuenta mi madre, mi padre, hay insultos, hay golpes, mi madre le dejan el cuerpo negro, en ese lugar está la fábrica instalada y ahí se roban todo lo que quieren, van con camiones del ejército y desvalijan todo lo que les da la gana. En casa hacen lo mismo, nos tiran al suelo, llega mi madre también desesperada y nos cuenta lo que ha ocurrido en la casa. Entonces nos entra terror al ver que mi padre no está y que se ha ido a la casa de mi hermano. Esperamos más o menos hasta las 10:30, las 11 de la mañana, que hay más seguridad para andar en las calles. Y mi esposo y mi cuñada se van a la casa de mi hermano. Pero allí ya no se pueden acercar, la manzana está rodeada por el ejército y unos vecinos le dicen que hay 3 muertos. 3 muertos, no hacía falta preguntar, eso era obvio porque era mi padre, mi hermano y mi cuñada. Ante los hechos que hay en lo ocurrido no tenemos más remedio que recurrir al cónsul español, como españoles que éramos. En aquellos momentos está Vicente Ramírez Montesinos, que es de una calidad impagable. Creo que la diplomacia con hombres como esos se enriquece enormemente. Él nos aconseja que no nos podemos quedar, porque así lo hacemos. Al día siguiente, yo quiero ver a mi padre también, reconocer a mi hermano,
Y la verdad que uno es una ilusa a veces, no sé qué es lo que piensa, porque le digo a mi cuñada, que ella lo había visto, tienen sangre, y me dice, sí, le digo, dame una toalla mojada para limpiársela la sangre. Pero cuando fui, pues, se te viene el alma al cuerpo porque no lo mataron de un tiro. A mi papá lo torturaron, igual que a mi hermano, todo el cuerpo de ellos estaba con hilitos de sangre, desde la cabeza, los brazos. Bueno, nos dan los cuerpos, los llevamos al cementerio. Montesino nos dice que en la camioneta que nos vamos a trasladar, porque era mi madre, mi cuñada, mi sobrina, mis 2 hijas, mi esposo y yo. Éramos mucha gente que pusiéramos colchones en la camioneta, de trasladar calzado, y ahí metiéramos a las niñas, por las dudas nos paraban los grupos armados. Y así hacemos el viaje a Buenos Aires. Nos trasladamos a España y, bueno, nuestro lugar de origen es Salamanca, donde hemos vivido, pero mi madre, al vernos seguros aquí, se vuelve a la Argentina a buscar a mi hermano. En el caso Labrador, ahí es por primera vez, Galtieri en la entrevista se pone nervioso y me dice que la familia Labrador no está inocente, y es cuando me presenta una cartera como prueba de acusación contra ellos, una cartera que han sacado los elementos paramilitares vestidos camuflados, y me lo presenta en su despacho. Es decir, que la relación entre el general Galtieri, por un lado, y las unidades paramilitares incontroladas por otro, no me ofrece a mí ningún lugar a duda. Una forma de coaccionarme fue presentar una denuncia relacionada con otro caso por desacato de la autoridad judicial, pero aun cuando la denuncia estuviese relacionado con un caso que no tiene nada que ver con el caso Labrador, es evidente que donde yo molestaba era en el caso Labrador, porque en el caso Labrador es donde yo he visto las listas encima de la mesa del general Galtieri, y donde un objeto que se han llevado de casa de la familia Labrador aparece en el despacho de Galtieri. Es decir que, sin quererlo, Galtieri me da pruebas de su vinculación con los elementos incontrolados que fueron a casa de la familia Labrador. Yo le pido al pueblo español, al gobierno entero, a todo el mundo, que por favor, que nos acompañen para que estos juicios salgan adelante. Que ya ven que ellos, los mismos asesinos, declaran las cosas aberrantes que han hecho. Y si yo no quieren decir ellos, mire, ¿saben las cosas que hacían? A los hombres le cortaban lo que tenían, le sacaban las... No pueden ser perdonadas nunca. Yo no las voy a... Pido justicia. Y como yo, todas las madres pedimos justicia, y no nos vamos a cansar de pedir justicia y justicia. Nos vamos a morir de viejas y vamos a seguir pidiendo justicias. Yo creo que tanto el gobierno argentino como el gobierno español han expresado ya con suficiente claridad cuál es su posición al respecto. Es decir, por una parte, del mensaje que quieren hacer llegar a los medios de comunicación, pero por otra parte, al mismo tiempo, una decidida actitud de que el proceso no avance por parte del gobierno argentino de manera indubitada desde un primer momento. Por parte del gobierno español, pues después de algunas declaraciones más o menos equívocas o más o menos interpretables en diferentes sentidos, hay ya unas declaraciones hechas por el presidente Aznar a un diario chileno en el cual expone claramente que su posición es la posición de que no sigan los procesos, ni el de Argentina ni el de Chile. Y esa declaración del presidente ha sido después seguida por otras declaraciones de los órganos de comunicación del gobierno español que vienen a indicar lo mismo, el apoyo a la Fiscalía, que a su vez está defendiendo más bien fuera del proceso que dentro en realidad, la no continuación de esta experiencia que nosotros entendemos que además es importante no solo para España, sino en el conjunto de la comunidad internacional. Sí les puedo informar que nosotros, cuando planteamos la excepción de falta de jurisdicción, no se la planteamos directamente al doctor Garzón, sino se la planteamos directamente a la Fiscalía, que depende del Poder Ejecutivo. Y la Fiscalía, el doctor Rovira, hizo suyo los argumentos que planteamos. En ese sentido, tuvimos una satisfacción por parte de toda la estructura que lleva la estructura de la Fiscalía ante el Juzgado Central de Instrucción. Es decir, usted sabe que la Fiscalía le está pidiendo a Garzón de que
sea parte de la causa. En ese sentido sí tuvimos una satisfacción. Las peticiones de la Fiscalía General del Estado, argumentadas en la falta de competencia de la justicia española, son contestadas por Garzón. El juez no está dispuesto a cerrar los ojos a lo averiguado en este año. Yo recuerdo en este sentido una conversación precisamente con Carlos Castresana, cuando él me comunicaba, porque se había enterado de que había quedado firme el auto de competencia de juez Garzón. Para nosotros fue una inmensa alegría, ya casi con eso nos dábamos por pagados, ¿no? Que se había decidido un juez español que era competente para perseguir estos delitos. Y sin embargo esto ha seguido avanzando. Cumplió una primera meta con la primera orden internacional de detención que se lanza contra el general Galtieri. Cumple otras metas cuando distintos estados y instituciones de otros países aceptan este procedimiento y colaboran con el mismo. Cumple otra meta cuando logra poner en prisión después de los indultos y cuando parecía que esto era imposible al primer genocida. Cumple otra meta cuando se lanzan otras 10 órdenes internacionales de detención. Cumplirá próximamente otra meta cuando se procese a otras decenas de genocidas. Y así sucesivamente nuestra pretensión es que, por un lado, florezca cada vez más la verdad, se conozca cada vez más los hechos que se han producido y fundamentalmente que se haga justicia sobre los mismos. En el marco de la justicia que nosotros podemos hacer sabiendo que nuestras fuerzas son limitadas y que somos apenas una parte pequeña de un inmenso proceso de lucha contra la impunidad que se está dando en todo el mundo y específicamente en este caso en España y en nuestro país, en Argentina. Con la sola excepción de Julio Héctor Simón, el resto de mis asistidos mantienen la tesitura de desconocer a autoridad Garzón para involucrarse en el juzgamiento de hechos presuntamente consumados en territorio argentino y cuyos imputados son de nacionalidad argentina. Y yo creo que totalmente injusto el proceso a que se están siendo sometidos mis camaradas de armas. Bueno, a mí me parece muy hipócrita que cuando se plantea esa requisitoria del juez Garzón reclamando a los responsables de la masacre argentina, a los militares responsables, que salga como un prurito nacionalista en Argentina diciendo cómo pueden invadir nuestra soberanía. Bueno, y al final resulta que economías dependientes completamente de las multinacionales, estrategias militares y estatales dependientes de la gran estrategia del gran imperio, resulta que solo reservan la soberanía para que no les toquen aquellos mecanismos de represión que son estrictamente estatales y nacionales. Eso me parece un ejercicio de cinismo total. Entonces, es decir, solo somos soberanos cuando a través de nuestros mecanismos de represión. Con lo cual se demuestra, eso evidencia en parte el papel de los estados nacionales en esta etapa de la globalización, ¿no? Son, de hecho, gobernadores de zonas regionales cuya principal función es que no se subleve la sociedad, que la sociedad mantenga un equilibrio, un sentido del orden, y en ese sentido, claro, les molesta de una manera tremenda que venga un juez, un poder externo, democrático, y en nombre de una ética global les pida que les entreguen a sus asesinos y a sus verdugos particulares. Se hubiera producido una reacción parecida en España después de la canalista, de decir nuestros asesinos son nuestros asesinos, pues por desgracia está muy extendido dentro de las culturas establecidas. Las Fuerzas Armadas pierden la batalla por Malvinas, que yo creo que es el elemento determinante que colapsó, que hizo implosión al régimen militar, y pierde la batalla estratégica contra la subversión. La guerra revolucionaria, si bien las Fuerzas Armadas triunfaron los combates, en los planteos tácticos, perdieron la gran batalla estratégica por dos circunstancias determinantes. Primero, porque la guerrilla marxista, con sus planteos contra el sistema, llevó a las Fuerzas Armadas a un estado de ilegalidad. La colocó directamente a los combatientes nacionales en un estado de excepción. Ese es el gran triunfo de la subversión. El segundo gran triunfo es tomar a los derechos humanos, un valor incorporado a nuestra cultura política, como un valor estratégico, que fueron consolidando con el tiempo, a tal punto que, como ya les repito, ganaron la batalla estratégica, con una importante y una intensa acción psicopolítica y de comunicación social. Es la primera vez en el mundo que se lleva a cabo un juicio de esta naturaleza en su forma procesal,
es la primera vez que somos las víctimas las que hemos iniciado esto, la que hemos impulsado y seguimos impulsando, digamos, que este juicio lleve y llegue a buen puerto. En este juicio también habrá que recrear muchísimas cosas, sobre todo partiendo del sentimiento, del corazón, que es el único que es capaz de iluminar la razón. Y esto va a servir para garantizar la vida de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y por eso es importante la responsabilidad de ustedes, que a través de lo que estoy diciendo también tienen no solo el derecho, sino también la obligación de preservar la vida de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Así podemos construir una sociedad más justa y más humana para todos. Creo que a España hay que reconocerle el honor y el privilegio de ser el primer país que está juzgando estos hechos como delitos contra la humanidad y está de alguna manera lanzando un discurso al mundo de que los delitos de terrorismo de Estado y genocidios competen a toda la humanidad, no solamente al país donde ocurren los hechos. Y desde ese punto de vista me siento orgullosa de ser hija de españoles y de vivir en este país. Los familiares de las víctimas han depositado sus esperanzas de justicia en el sumario instruido en la Audiencia Nacional. Quieren que de una vez se juzgue a los asesinos. Los cargos, genocidio y terrorismo. Como hija, nieta de españoles, todas mis generaciones anteriores son españoles, también de parte de mi marido también españoles. Yo le diría que nosotros tenemos fe en que si camina la justicia, sea en el país que sea, vamos a llegar a tener paz en el mundo. Sin justicia no puede haber paz. Y creemos que la justicia tiene que ser una justicia seria, real, y que no se puede admitir ningún tipo de perdón para estos crímenes, porque en todo caso, como ya dije antes, será Dios, ¿no es cierto?, el que perdone. Pero acá sí queremos decir que tienen que ir a la cárcel y que nosotros confiamos en que el pueblo español nos acompaña, que va a acompañar este juicio con todas sus fuerzas y que nosotras nos vamos a sentir bien aún acá en la Argentina, sabiendo que estamos hermanados con este pueblo español. Y que apoyamos al juez Baltasar Garzón en tanto él pueda llegar a implementar esta justicia, y este camino que está haciendo hasta ahora lo muestra como que él va a implementar la justicia. Así que nosotros agradecer que podamos vivir hermanados y que además tantos kilómetros no nos separan en el amor de los pueblos. Y que estos crímenes de lesa humanidad no tienen barreras, son crímenes continuos, permanentes, que requieren de todo el esfuerzo para que no queden en la impunidad, para que nunca más se vuelva a repetir, no solamente en Argentina, en ningún lugar del mundo.